Una de las metas principales de los seres humanos es tener una casa donde formar un hogar y llevar una vida plena. Sin embargo, muchos vieron truncados estos sueños al encontrarse en casas con pasados tétricos y oscuros que quedan impregnados en sus paredes, resultando en apariciones y sonidos de ultratumba. Por eso, en el Portal del Misterio, te invitamos a realizar un recorrido de las 8 casas más embrujadas del mundo. Comencemos con el número 8. Ravenhall Hall, Inglaterra. Propiedad de los marqueses de Townshend, esta señorial casa actualmente está poseída por fantasmas. Charles Townshend decidió casarse con la joven Dorothy, una hermosa mujer conocida en la ciudad por ser bastante libertina. Finalmente, Charles se cansó de las malas costumbres de su mujer y decidió encerrarla en una de las torres de su propiedad. Lady Townshend estuvo 10 años encerrada allí y finalmente murió de viruela. Tras su muerte, comenzaron una serie de apariciones en la casa que obligaron a sus habitantes a abandonarla. Desde ese momento, pocos se han atrevido a acercarse al lugar, y quienes lo hacen siempre vuelven con historias espeluznantes. En Ravenhall se tomó la fotografía de un fantasma, quizá la más famosa del mundo, en la cual se puede ver el espectro de lo que aparenta ser una mujer bajando por las escaleras. 7. Casa de Ñuñoa, Chile. Ubicada en la avenida Grecia, esta siniestra casona de 3 pisos rematada por una llamativa cúpula se ha vuelto el terror de los habitantes de Santiago, quienes no dudan en afirmar que la casa está maldita. La historia de la casa es completamente oscura. El dueño de la mansión tuvo amoríos con una de sus empleadas y engendraron un hijo. Cuando la señora de la casa se enteró, decidió envenenar a la mujer y a su bebé. El hombre, cegado por la pena, asesinó a su esposa y posteriormente se suicidó. Se cree que esta es la razón por la cual tantos acontecimientos paranormales suceden allí: gritos fantasmales, ventanas que se cierran solas, luces encendidas en las noches y sombras oscuras forman parte del día a día en la casa. 6. Casa embrujada de Orizaba, México. La casa embrujada de Orizaba se ubica en la calle Sur 2 y cuenta con una de las historias más tenebrosas de México. Se dice que un mayordomo que trabajó allí decidió envenenar a sus habitantes para robar sus pertenencias. El mayordomo escondió los cuerpos en un pequeño horno en la cocina, y cuando intentó huir de la escena, resbaló y murió en el acto. Ahora la casa es completamente tenebrosa. Las personas que se atreven a entrar aseguran que sienten mareos, dolor de cabeza y un sueño profundo que termina en desmayos, y al recuperar la conciencia se encuentran en la calle sin razón aparente. Se dice que el gobierno está dispuesto a regalar la casa a quien se atreva a pasar una noche entera allí, pero hasta ahora nadie lo ha logrado. 5. Casa de Crenshaw, Estados Unidos. Esta casa es más conocida como la Mansión de los Esclavos. Data de 1830 y fue la residencia de John Crenshaw, su esposa y sus 5 hijos. En esos años la esclavitud ya comenzaba a ser abolida, pero John tenía permiso legal para poseer esclavos gracias a su gran fortuna. Esto no impidió que los esclavos trataran de huir del lugar solo para ser apresados, torturados y encarcelados en el ático de la casa, donde el dueño tenía 2 habitaciones que usaba para castigarlos. La casa se encuentra abandonada y pertenece al estado de Illinois, que mantiene constante vigilancia debido al peligro que representa. Se dice que dentro de la casa suceden todo tipo de cosas misteriosas y que los espíritus de los esclavos ahora se manifiestan en la casa buscando venganza. 4. Bernesco House, Rumania. Uno de los lugares más aterradores de Rumania es Bernesco House, un antiguo edificio perteneciente al Casino de Bucarest. Durante el siglo pasado, varios jugadores se suicidaron dentro de la casa después de haber perdido toda su fortuna en la ruleta. Los informes indican que la casa está encantada por 3 fantasmas que sacuden los muebles, provocan corrientes de aire, incluso a veces aparecen en los pasillos. Los transeúntes también han informado de un fuerte olor a azufre en el patio del edificio. 3. Drombeck Manor, Irlanda. Situada en la ciudad de Inve, Drombeck Manor es considerada una de las casas más embrujadas de toda Europa. Se han reportado distintas apariciones y eventos extraños que han tenido lugar dentro de la casa y en sus terrenos.
Se dice que en sus proximidades se pueden oír los gritos de una mujer, así como ver a un hombre en un traje blanco caminando por los pasillos de la casa. 2. La Casa de los Lamentos, México. La casa tiene este peculiar nombre debido a que desde su interior emergen lamentos y sollozos durante la noche. Además, la historia que la precede intimida aún más que su propia fachada. La casa fue el hogar de Tadeo Fulgencio Mejía, un solitario y meticuloso asesino serial. Tadeo, en su dolor al perder a su esposa y buscando una forma de contactar con su espíritu, fue influenciado por una malvada bruja que lo incitó a realizar oscuros rituales que involucraban sacrificios humanos. No se sabe en realidad cuántas fueron las víctimas de Tadeo, pero el sótano de la casa está repleto de huesos y despojos humanos. A partir de su muerte, la casa se convirtió en un centro fantasma que aterroriza a todos sus vecinos y visitantes. 1. Casa de Amityville, Estados Unidos. Sin duda alguna se trata de la casa embrujada más maldita del mundo. Sobre Amityville se ha hecho de todo, libros, películas, historias y leyendas han tratado de explicar los extraños sucesos que han ocurrido allí. Incluso los Warren, la pareja de parapsicólogos más respetada de la historia, temían entrar a esta casa debido a la energía tan oscura que desprende. Al parecer, la razón más aceptada para explicar la maldición de esta casa radica en que fue construida en lo que alguna vez fuera un cementerio indígena maldito. Por esta razón, la casa de Amityville está más allá del terreno paranormal y de lo que podemos comprender, quedándose así con el puesto de la casa más maldita del mundo. La historia que precede estas casas es dolorosa y llena de sucesos crueles. Por eso, en la actualidad, estos lugares están poseídos por espíritus y entes que se han adueñado de sus terrenos, dispuestos a aterrorizar a cualquiera que se atreva a molestarlos. Muchas casas tétricas y con historias oscuras se quedaron fuera de este top, así que próximamente realizaremos otra entrega para que conozcamos todas estas tenebrosas historias. Esto es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el vídeo. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y compartirlo. Nos veremos en una próxima ocasión, hasta luego.